Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos otra entrega más de la serie La vida y la iglesia. En el audio anterior miramos 3 asuntos que tienen que ver con el quebrantamiento y agregamos hoy un cuarto. Una persona que no ha sido quebrantada no puede hacer la voluntad de Dios. La persona que realmente hace la voluntad de Dios es aquella que ha sido quebrantada por Dios. Estos 4 asuntos deben quedar grabados. Oremos al Señor para que queden grabados en nuestro ser profundamente. A fin de cooperar con Dios, tenemos que ser quebrantados por Él. A fin de tener valor espiritual, necesitamos ser quebrantados. A fin de ser encomendados en el servicio del reino, necesitamos ser quebrantados. A fin de hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser quebrantados. Tenemos que ser aquellos que han sido quebrantados por Dios y podremos ser confiables para Dios y para los demás. Entonces podremos ser útiles en sus manos. Tenemos que captar y que el Señor nos ayude a captar estos 4 principios firmemente. Cristo en realidad es introducido por la fe y por el quebrantamiento. Para ver esto más claro debemos considerar algunos ejemplos en la Biblia. Los judíos tienen en muy alta estima a sus antepasados. Sobre todo hay 2 allí que resaltan, Abraham y David. Aunque Moisés es de suma importancia para los judíos, a él no le llaman padre. Solo les llaman padre a Abraham y a David. En el Nuevo Testamento, la primera oración en el Evangelio de Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. Y mire bien, hijo de David, hijo de Abraham. David y Abraham son señalados allí como padres. Mateo 1:1. Esto muestra que el Señor Jesús pudo venir a la tierra debido a 2 vidas. En otras palabras, Dios pudo hacerse carne y venir a esta tierra entre los hombres porque Él ganó la cooperación de 2 hombres en la tierra, Abraham y David. Esto significa que las vidas de Abraham y David le rindieron su cooperación a Dios y le trajeron del cielo. Por ello necesitamos examinar la vida de estos 2 hombres. La vida de Abraham representa una vida de fe. En la Escritura, Abraham es considerado como el padre de la fe. Usted puede ver esto en Romanos 4, 16, 17, Gálatas 3, del 7 al 9 y también en el versículo 29. Esto muestra que la fe tuvo su inicio en Abraham. La vida de fe comenzó con él. La vida que puede traer a Cristo a la tierra es primeramente una vida de fe. La fe permite que el hombre contacte a Dios y tenga una relación con Dios y se someta a Dios y permite el fluir de Dios. Así pues, Abraham fue llamado amigo de Dios, por cuanto solo el hombre de fe puede estar y permanecer en amistad con Dios y tratar con Dios. Santiago 2:23, Isaías 41:8. La vida de David representa una vida de quebrantamiento. La de Abraham representa una vida de fe y la de David una vida de quebrantamiento. Aunque la palabra quebrantamiento no la vamos a poder hallar en la Escritura, podemos ver en el relato bíblico que Abraham creyó en Dios y David fue un hombre quebrantado por Dios. David recibió muchas presiones de parte de Dios durante toda su vida. Esto hizo de él una persona conforme al corazón de Dios, como leemos en Hechos 13:22. Consideremos el ejemplo de una casa y tal vez unas prendas de vestir, una ropa. Cuanto más se someta una casa a demolición y arreglo, más funcional podemos hacerla según el deseo de nuestro corazón. De igual manera, si una ropa pues no nos queda cómoda, tenemos que cortarla, alterarla para que nos sintamos más cómodos y contentos cuando lo llevamos puesto. Solo después de haberlo deshecho, ese traje, ese vestido y alterado, nos puede quedar a la medida según nuestro deseo. Puesto que David fue quebrantado por Dios, él era un varón conforme al corazón de Dios. Desde el primer día hasta el último día, la mano de Dios nunca se apartó de David. Desde que David nació, fue sometido a quebrantamiento de Dios. La obra de quebrantamiento de Dios en David fue desde el primer día de nacido. Los judíos le ponen mucha atención al hijo primogénito. El primogénito ocupa la posición prominente. David, sin embargo, era el miembro más joven y menospreciado de su familia.
Según lo que Dios dispuso, David nació teniendo la posición menos importante. Su nacimiento causó que él fuese oprimido, y no estamos exagerando. Cuando Samuel se presentó para ungir a uno de los hijos de Isaí, usted puede recordar la historia, Isaí mantuvo consigo a 7 hijos y envió a David a apacentar las ovejas. Esto muestra que su propio padre Isaí valoraba poco a David. Al padre no le importaba si David estaba allí en la comida o no estaba en la celebración, en ese acto de ungir a un rey. En aquel día no solo iba a acontecer la unción de un rey, sino que también habría una gran comida, una gran fiesta. Pero aún así Isaí envió fuera a su hijo más joven. David no era tan alto como sus hermanos, así que su padre le pidió que fuese a cuidar las ovejas. Esto muestra de verdad que Isaí tenía a David de muy poca estima. Después que los 7 hijos de David pasaron delante de Samuel, el Espíritu de Jehová dijo a Samuel que él no había escogido a ninguno de ellos. Usted recordará que entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos los jóvenes que tiene? Isaí le respondió: queda aún el menor, pero él ahora apacienta las ovejas. Luego David dijo a Isaí: envía por él y tráelo, porque no nos sentaremos hasta que él venga aquí. En cuanto David llegó, Jehová le dijo a Samuel: levántate, úngelo, porque este es. Primera de Samuel 16, ahí los primeros 12 versículos. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, necesitamos ver el énfasis que hace el Espíritu Santo. Desde el día que David nació, fue menospreciado por los hombres. No solo por otros, sino incluso por su propio padre. Y veremos que también sus hermanos. Aunque toda la familia estaba en aquella fiesta para ofrecerle sacrificio a Dios, el padre lo mandó afuera. Debe haber sido muy duro para David esta situación. Debe haber derramado tal vez alguna lágrima por allí. La familia entera sabía que vendría un profeta y había una fiesta, pero a David se le mandó a cuidar las ovejas. Si estuviéramos en el lugar de David, ¿habríamos, amado, podido aceptar ese trato? Tenemos que reconocer que todo está en las manos de Dios. No nos corresponde a nosotros decir si cierto asunto es correcto o no. Eso le corresponde a Dios. Todos nuestros juicios acerca de lo que es correcto o incorrecto son expresiones de nuestra carne. Todos nuestros argumentos solo ponen de manifiesto nuestra verdadera condición natural. Si David hubiera querido discutir, ciertamente David tenía la base, pero él no discutió. La Biblia muestra que él permaneció en silencio. Él no tenía ninguna expectativa ni deseo personal. En el Antiguo Testamento, David fue el primer hombre que Dios halló que era conforme al deseo de su corazón. Dios aborreció a Saúl como rey de Israel, pero cuando Dios quería hacer una cosa, Saúl hacía otra. Él no cooperó con Dios. Pero en la casa de Isaí, Dios encontró a David, que era el menor y el más despreciado, y lo ungió como rey. Aunque David fue ungido, ahora veamos otra parte de la historia, no sabía cuándo sería el rey. Por tanto, su padre y sus hermanos le siguieron viendo con menosprecio, aun cuando ya había sido ungido como rey. Los filisteos, recuerda, reunieron sus ejércitos para la batalla contra los israelitas, y Goliat desafió a los escuadrones de Israel. Saúl y todo Israel tuvieron mucho temor cuando oyeron las palabras de este filisteo. Un día Isaí le pidió a David que llevara algunos alimentos al campamento y visitara a sus hermanos. Cuando David llegó al campo de batalla, su hermano mayor le dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a qué has dejado y a quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Esto le dijo su hermano mayor. Aún, hermano, después que David fue ungido, sus hermanos seguían despreciándolo. David aprendió muchas lecciones en el desierto. Él fue probado en la mano de Dios. Cuando David se ofreció para pelear con Goliat, Saúl le dijo que no podía ir porque era muy niño, era solo un joven. Sin embargo, David le respondió: tu siervo ha apacentado las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero del rebaño, salía yo tras él, lo hería y lo libraba el cordero de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, yo le echaba manos de su barba, lo hería y lo mataba. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de manos de este filisteo. Dios no mintió.
Él había aprendido lecciones profundas y tenía raíces profundas. Sí, vea que David no estaba mintiendo cuando dijo eso. Después que David mató a Goliat, Saúl retuvo a David y no le dejó volver a casa de su padre. Después de otras batallas, salían las mujeres de todos los pueblos de Israel cantando y danzando con panderos, cánticos e instrumentos de cuerda. Tal vez usted puede revisar allí la escritura en 1 Samuel 17, 18, y ellas cantaban unas a otras mientras tocaban y decían: Saúl tocó a sus miles, mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esta alabanza no le afectó a David, pero afectó a Saúl. Salomón había escrito y dijo: al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Amados, continuamos en el próximo audio. Gracias y paz.